Bueno, acerca del origen del conflicto. A ver, ¿cuál es el origen del conflicto, de lo que ha pasado en Cataluña? Pues bueno, han pasado muchas cosas, pero yo diría que el inicio se produjo en el año 2010, cuando se dio a conocer una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña que había presentado en el 2006, ¿no? Este texto de autonomía fue aprobado en el Parlamento catalán, pero obviamente el Tribunal Constitucional hizo unos recortes muy importantes al texto y esto provocó pues un poco el enfado de Cataluña, ¿no? Después en las elecciones autonómicas del 2010 en Cataluña hubo un partido que incluyó en su programa pues un punto fundamental, ¿no? Que fuera el derecho a decidir. Entonces el Tribunal Constitucional restringió la interpretación del texto mediante una sentencia en la cual desautorizaba al partido pues la posibilidad de la celebración de una consulta, ¿no? Por parte del Parlamento catalán. El Parlamento catalán no hizo caso al Tribunal Constitucional y siguió adelante con sus actuaciones, ¿no? Entonces, durante el año 2012 y 2013, pues se llevaron a cabo ciertos actos, ciertas preparaciones de cosas que iban en contra de la ley del Tribunal Constitucional de lo que había dictado, ¿no? Después esa serie de sucesos de desobediencias pues tuvieron un punto culminante el 9 de noviembre del 2014, cuando el Parlamento catalán pues anuncia que tiene previsto convocar un referéndum, ¿no? En la que se incluiría la pregunta, pues ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? El Congreso de los Diputados rechazó este referéndum diciendo que esto obviamente no era legal, no se podía celebrar, y además el Tribunal Constitucional también anunció su inviabilidad. Cataluña no hizo caso y el 9 de noviembre del 2014 pues hace el referéndum por su lado. Ese referéndum, unos 2 millones de participantes y el 80% dijo que sí a la independencia. Obviamente hay que resaltar que de esos 2 millones de participantes la mayoría eran independentistas, ¿no? Que eran los que querían la independencia, y por eso pues el referéndum salió en su mayoría que sí, que querían la independencia. Después de este referéndum, el 1 de octubre del 2017, se volvió a celebrar otro intento de referéndum. Esta vez fue mucho más caótico, hubo cargas policiales, hubo mucha tensión, hubo mucha violencia. Y a pesar de que, una vez más, este referéndum también había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero el presidente del momento, Carles Puigdemont, pues siguió adelante con él. Intervino la policía, hubo muchos detenidos, hubo gente que denunció a la policía por maltrato, bueno, en fin, que fue un follón. Pero finalmente pues volvió a ganar el sí. Y el 10 de octubre del 2017 el presidente de la Generalitat del momento, Carles Puigdemont, declaró la independencia unilateral de Cataluña en el Parlamento. Esto sin ninguna validez para el resto de España. El 30 de octubre del mismo mes, Carles Puigdemont, viéndose la que se le venía encima, pues escapó a Bruselas, dejando al resto del equipo político en Cataluña y la República creada pues un poco colgados, ¿no? Todos un poco pues en ridículo, ¿no? Porque el hombre pues escapó para no enfrentarse a la justicia y dejó a su equipo pues aquí. Claro, esas personas de su equipo que se quedaron en Cataluña, pues obviamente fueron detenidas y puestas a disposición judicial. Entonces, el 12 de febrero del 2019, o sea, esta gente, de estas personas que fueron acusadas y detenidas, algunas llevan en prisión desde el 2017, pero el juicio empezó realmente el 12 de febrero del 2019 de este año. Son 18 detenidos por el tema del proceso, ¿no? Y el Tribunal Supremo los acusa, entre otras cosas, de delitos de rebelión, desobediencia, sedición y malversación de caudales públicos, porque para hacer las votaciones pues, del referéndum de si sí o si no, se utilizó dinero público. Bueno, el concepto de por qué hay presos políticos no está muy claro todavía, porque depende de a quién le preguntes, pues te dirá que sí que lo son, y depende de a quién le preguntes, pues te dirá que no son presos políticos. Se denominan presos políticos porque en teoría pues son personas que tenían un cargo público que han sido privadas de libertad.
Cabe destacar que este hecho pues, es algo que no sucedía en España desde la época de la dictadura de Franco, y bueno, es un hecho que ha causado mucha sorpresa y convulsión en el mundo entero, ¿no? En la actualidad, pues sí se consideran presos políticos, están privados de libertad por haber cometido actos que van contra la Constitución española y la hacienda pública principalmente, y pues como tal se les denomina presos políticos. ¿Quiénes son las personas que fueron juzgadas? Pues en el juicio se sentaron en el banquillo 9 exconsejeros del gobierno de Cataluña: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Santiago Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, una expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y 2 dirigentes de movimientos sociales proindependentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Estos 2 hombres llevan desde el 2017 en prisión. Entonces, de estos 18, a 9 la Fiscalía los ha acusado de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado ha optado a última hora por agregar también el delito de sedición. La petición mayor de prisión es para Oriol Junqueras, que son 25 años. Los hechos pues que se juzgaron fueron desde violentos sucesos hasta los incidentes ocurridos en el referéndum del 1 de octubre, el que terminó pues con tantas detenciones y con tantas denuncias de maltrato por la policía. El 14 de octubre se dio a conocer finalmente la sentencia, después de muchos meses de juicio, y las condenas pues, han sido desde 9 hasta los 13 años de prisión por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. El hecho de que las penas sean tan altas pues es desde luego algo que ha sorprendido a todo el mundo, independentistas y no independentistas, pero existe la creencia de que quizás esta sentencia sea tan dura precisamente para sentar precedente y para que pues los hechos no se vuelvan a repetir en Cataluña, y pues para hacer ver a la ciudadanía que la desobediencia a la Constitución y la desobediencia a la ley pues comporta penas muy duras, ¿no? Que no es poca broma. Pero esto un poco la gente se ha quejado porque España es un país donde normalmente la regulación, las leyes son bastante laxas, y donde hay delitos por los que casi ni entras en prisión, hay delitos por los que te puedes estar 2 meses, 3 meses. En cambio, pues parece ser que ha pesado más un acto de rebelión, de desobediencia, de alimentar la independencia de una región, que otros delitos cometidos por otras personas que quizá pues no han sido tan fuertemente juzgados. Pues tras la sentencia dictada el pasado día 14, se han desencadenado una serie de altercados pues en muchos puntos de Cataluña, ¿no? Desde bloqueos en el aeropuerto, vuelos cancelados, carreteras cortadas, transporte público parado, caos en la ciudad, ¿no? Esto como mínimo hasta la convocatoria de una huelga general para el viernes 18 de octubre. Bueno, han sido momentos de tensión, se han vivido situaciones de violencia, la policía pues haciendo su trabajo y la gente pues manifestándose también, ¿no? Pues los principales analistas dicen que todavía es pronto para hacer un balance de cuál será el futuro de Cataluña, qué es lo próximo que viene, los próximos pasos. Pero bueno, un poco las consecuencias ya se han ido viendo. Empezaron en 2017 la fuga de empresas internacionales y nacionales que tenían su sede en Cataluña, decidieron mudarse a otras ciudades de España o directamente pues no venir aquí a Barcelona a abrir empresa, ¿no? Otra consecuencia, podríamos decir, pues que se podría sumar a esto la bajada del turismo, ¿no? Hay que entender que el turismo pues, es la industria principal de la que se alimenta Barcelona, es una fuente muy importante de ingresos que vamos a ver si se ve resentida por estos hechos, porque hay que tener en cuenta que lo que ha pasado esta semana en Cataluña se ha hecho eco en
en los medios de todo el mundo, ¿no? Ha sido, sin más no portada, contenido dentro de muchísimos medios de comunicación y ha habido un efecto, esperemos que no haya habido un efecto llamada que perjudique el turismo en Cataluña, ¿no? Después, a corto plazo, también otra consecuencia... no, esto no. Perdona, era lo que había dicho. A mí, de ese tema, lo que más me ha molestado creo que es el hecho de que toda la parte independentista siempre ha hablado en general de la ciudadanía, del pueblo catalán. Yo formo parte del pueblo catalán, me considero tan catalana como cualquiera, pero me da rabia que me incluyan en algo con lo que no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que se paralice una ciudad, en que se rompan cosas, en que haya actos de rebelión, en que la gente no pueda llegar a su puesto de trabajo porque tiene tren, en que la gente no pueda llegar a su casa porque se le ha cancelado el vuelo al aeropuerto, gente que no tiene la culpa de nada y que al final esté pagando las consecuencias. Después, también me molesta el hecho de que Barcelona creo que es una ciudad que no puede permitirse tener estos follones porque es una ciudad que todo el mundo tiene los ojos puestos en Barcelona por muchos motivos y creo que no nos podemos permitir esta mala imagen que estamos dando. Y también he echado en falta un poco más que los políticos o gobernantes locales dieran la cara y dieran soluciones. Y también, por otro lado, creo que la sentencia son demasiados años. Me parece que de 9 a 13 años por delitos de sedición, de desobediencia, me parecen demasiado cuando después, por cosas peores, gente que ha matado, gente que ha asesinado, pues se ha salvado de la condena, ¿no? Entonces esta incongruencia, esta incoherencia legal en España sucede mucho y me sorprende también. Entonces, yo creo que no es el lugar ni la forma de hacer las cosas hay que dialogar. Realmente lo veo muy difícil porque obviamente Cataluña conseguir la independencia creo que es una utopía ya a día de hoy más que otra cosa. Entonces tenemos que intentar que por lo menos la fuente de ingresos, la fuente de economía no se nos caiga, ¿no? Que es el turismo y hay que cuidarlo muchísimo siempre. Y bueno, después de tanta explicación técnica, para que veáis que en Barcelona estamos de buen rollo, no pasa nada. Barcelona es maravillosa, su gente también, tenéis que venir a verla. Os encantará la ciudad para los que no hayáis estado, es segura, no pasa nada, buena comida, buena fiesta, buena gente. Os mando un saludo muy fuerte al programa CNC Noticias y os esperamos en Barcelona. Bueno, este era el testimonio de la periodista Carla Valero. Ella es catalana y nos estaba comentando acerca del conflicto que está viviendo su región en este momento, los movimientos separatistas catalanes que han reaccionado de esta manera hacia las sentencias dictadas en estos días hacia sus presos políticos, donde se dictan entre 8 y 13 años, si bien, como ella decía, para otros delitos que quizás sean muchos más conflictivos o que necesitarían de penas mayores, no reciben esta sentencia en años. 20 horas 55 minutos en todo el territorio nacional. Se nos va terminando lo que fue el CNC Noticias del día de hoy. Hicimos este programa Iván Rodrigo Vilte en la consola de operaciones, Edith Ortiz en la producción general y quien les habla, Tamara Ormeño. Nos reencontramos mañana de 19 a 21 horas con información, entrevistas y muy buena música presentada por nuestro auspiciante Barbershop de Humberto Ari en Pelagio de Luna número 24. Por estar del otro lado, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, hasta mañana.